Buenos días, licenciado Brian. Somos el grupo número 2 y el tema que nos ha tocado desarrollar es control integrado del transporte de sodio en la nefrona y regulación osmótica corpórea. Los riñones son órganos en forma de frijol, están ubicados debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Cumplen muchas funciones en el cuerpo y entre las principales se encuentran el control de solutos y fluidos, el control de la presión sanguínea, mantener el equilibrio ácido-base, el metabolismo y la excreción de medicamentos, la eliminación de productos de desecho y además cumplen funciones endocrinas. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Existen aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. Está formada por el glomérulo, que es un conjunto de vasos capilares. Está rodeado por la cápsula de Bowman. Continúa un túbulo que toma diferentes denominaciones de acuerdo a cada segmento y cumple diferentes funciones. Empieza en el túbulo contorneado proximal, continúa en el asa de Henle, que es un túbulo en forma de U, está ubicado en la médula del riñón, tiene una rama descendente y una rama ascendente que se va tornando gruesa. Esta zona es bastante importante porque existen nefronas que son yuxtamedulares con una asa de Henle más larga y que son las responsables de la concentración de la orina. Continúa el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. La función de excreción comprende la formación de la orina, incluye los procesos de filtración, de absorción, secreción, excreción y tiene la finalidad de eliminar productos de desecho y además mantener el equilibrio hidroelectrolítico. El filtrado glomerular es un ultrafiltrado del plasma que ingresa a través de la arteriola aferente, el cual este tiene que atravesar 3 capas como filtros en esta zona, que son los capilares fenestrados, la membrana basal y los podocitos. Además, dependen de las presiones que favorecen o se oponen a la filtración. Todo esto sucede en los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Los procesos de reabsorción y de secreción se llevan a cabo en el túbulo renal y la reabsorción es el transporte de agua y solutos desde la luz del túbulo hacia los capilares peritubulares y la secreción tiene el recorrido inverso de los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo, finalizando en el túbulo colector para la excreción. Transporte de sustancias. Para que se dé el transporte de sustancias, estas deben ir desde la luz del túbulo, pasar hacia el intersticio para luego llegar al capilar peritubular. Para atravesar el epitelio del túbulo, estas deben pasar por vía paracelular, que es un pequeño espacio entre las células del túbulo, o por vía transcelular que atraviesa el epitelio. Puede ser por difusión pasiva, por transporte activo y en el caso del agua por ósmosis.
Transporte de sodio. En condiciones normales, el filtrado glomerular tiene un contenido de sodio de 140 miliequivalentes por litro. Su reabsorción varía en los diferentes segmentos tubulares. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe aproximadamente entre el 60 y 70% del sodio filtrado. Esto se da por medio de la bomba de sodio y potasio en la superficie basolateral del epitelio. En el asa de Henle se reabsorbe el 25% del sodio. Sin embargo, esta parte de la rama descendente no permite el paso del sodio, es impermeable a él. Hay reabsorción en esta zona que es la rama ascendente, y vemos que en el segmento delgado hay un transporte activo de sodio y en el segmento grueso hay un transporte activo que se da por medio de una proteína transportadora con gasto de energía. En el túbulo distal y en el túbulo colector existe reabsorción activa de sodio, y esto se da por medio de la bomba de sodio y potasio y es favorecido por la hormona aldosterona. Esta porción final define la osmolaridad de la orina por medio de la hormona antidiurética. Este cuadro muestra la reabsorción y la secreción de diferentes sustancias en la nefrona. En el caso del sodio, vemos que a todo nivel del túbulo hay una reabsorción del sodio, a excepción del asa de Henle en su rama descendente delgada. El mayor porcentaje es en el túbulo contorneado proximal, de aproximadamente el 70%. Y en el caso del túbulo contorneado distal y el túbulo colector se da la reabsorción, pero favorecido por la hormona aldosterona. En esta imagen vemos la distribución del agua corporal. Del 60% del peso total, que corresponde al agua corporal total, los 2/3 corresponden al líquido intracelular y 1/3 corresponde a líquido extracelular. De esta cantidad de líquido extracelular, el 75% corresponde a líquido intersticial y solamente el 25% a líquido intravascular. El movimiento del agua entre estos dos compartimentos, intra y extracelular, está controlado en gran parte por la presión osmótica, que está expresada como osmolalidad. En condiciones normales, esta osmolalidad es de 300 miliosmoles por kilo. Y la finalidad es mantener el equilibrio del volumen de agua y solutos. Para mantener el equilibrio de volumen en el cuerpo es necesario controlar el volumen de agua y la cantidad de solutos. El volumen de agua está controlado fisiológicamente por la sed, la secreción de la hormona antidiurética y por los riñones. En los osmoreceptores, que son receptores ubicados a nivel del hipotálamo, son los que se estimulan por un aumento de la concentración de solutos en el plasma, y los vasoreceptores detectan la cantidad de volumen circulante. Ambos intervienen en el estímulo de la secreción de la sed, y lo cual conlleva a la ingesta de agua,
y la secreción de la hormona antidiurética con la finalidad de reabsorber agua en el túbulo colector de la nefrona y diluir el plasma y concentrar la orina. También se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, que favorece la retención pero de sodio en el túbulo renal. La reabsorción de agua. En condiciones normales se filtran 180 litros de plasma en 24 horas. En el caso del agua, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe por ósmosis alrededor del 67% del agua que ha sido filtrada. En el asa de Henle, en esta zona de la rama descendente, también hay reabsorción de agua porque es permeable el agua de esa zona por ósmosis, aproximadamente el 15% del agua filtrada, y esto es a través de los canales de agua acuaporina 1. En esta zona de la rama ascendente no hay reabsorción del agua porque es impermeable al agua en esa zona. El túbulo contorneado distal, aquí vuelve a haber reabsorción aproximadamente entre el 7 y 18% del agua filtrada. Y los túbulos colectores, donde se reabsorbe 5% del agua filtrada por los canales de agua acuaporina 2. Esto se hace en presencia de la hormona antidiurética o arginina vasopresina, que va a determinar la concentración de la orina. En conclusión, la regulación de sodio y agua en el organismo se da por el buen funcionamiento de los riñones, los cuales ajustan la concentración de la orina, ya sea más diluida o más concentrada, con la finalidad de mantener la homeostasis y el equilibrio en el organismo. Gracias.